Bienvenidos a este espacio para cuestionarnos todo. ¿De dónde viene mi forma de ser? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Qué pasó en mi infancia que me ha formado a ser la persona que soy hoy? En Aprender Conciencia, invito a especialistas y expertos en todo lo relacionado con el impacto que tuvo la infancia en nuestras vidas. Soy María Diego y te invito a escucharme cada semana. Bienvenidos a este episodio donde voy a platicar con Bárbara Alcázar. Es psicóloga experta en sexualidad para hablar de la neurociencia detrás de la pornografía. ¿Por qué quise tocar este tema? Punto de aparte de que estamos mucho más propensos por redes sociales, por el acceso a internet, porque todo lo encuentras en un clic. El hecho de tener hijos, son niños, mis hijos ahorita, pero tengo mucha audiencia con mamás con adolescentes y preadolescentes sobre todo, que también están teniendo acceso a esto, que creo que es un tema clave para tocar por la idealización, por la falsa percepción que nos están metiendo y les están metiendo a los niños de lo que es la sexualidad y de cómo vivirla, y realmente el impacto que tiene neurológicamente en el desarrollo de las personas y en la salud mental, que para mí eso es todo. Todo lo que hablo en el podcast, todo lo que hago en mi día a día, todo lo que estoy buscando siempre de expertos, es recalcar la importancia de la salud mental en nuestra vida, no importa la edad que tengas. Entonces, si lo detectamos desde mucho más temprano, es más fácil ayudar a una persona a tener una buena salud mental y mejorar su calidad de vida. Esa es la base de esto. Entonces, Bárbara, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenida. Muchísimas gracias a ti, María, por invitarme. Me hace especial ilusión estar aquí, de verdad. Feliz de tenerte. Platícanos un poco a qué te dedicas para las personas que no te conocen. Estupendo. Bueno, yo principalmente soy psicóloga. Te diría que el 80% de mi tiempo lo dedico a la consulta privada. Atiendo adultos, pero también estoy especializada en adolescentes y veo algún niño, pero de forma más puntual. Y el resto de mi tiempo sí que lo dedico a colaborar en diferentes investigaciones, de ahí, ¿no? Un poco el tema que vengo a hablar hoy, de estar en diferentes grupillos más de divulgación, de escritura de artículos, que tienen que ver con la sexología y sobre todo con el impacto que la pornografía tiene principalmente en adolescentes. Claro. ¿A qué edad se conoce que las personas empiezan a tener contacto con la pornografía? Pues los estudios lo que nos dicen principalmente es que se ha visto que el primer contacto suele ser entre los 9 y los 11 años. Hay datos pequeñitos, ¿no? que al menos aquí en España hablan de que incluso a los 8 años puede haber personas que acceden de manera accidental, sobre todo a la pornografía. Y a los expertos, al final, lo que más nos preocupa también de estos datos es que lo que vemos es que cuanto más temprano es el acceso a este tipo de contenido, mayor es la probabilidad de hacer un uso problemático de la pornografía, ¿no? Y por tanto, desarrollar diferentes consecuencias que luego, si quieres, podemos ver. Pero bueno, ahí está el inicio como de un primer acceso entre los 9 y los 11 y con mayor frecuencia e incluso con donde se hace como más estable es a los 13 años en los niños y a los 15 se ha visto que en las niñas. ¿Cuál es el medio más común por el que llega? Porque a lo mejor un niño de 9 años no tiene celular. Pues fíjate, esto es como algo muy interesante porque lo que se suele ver además es que ha habido un aumento en un acceso, o sea, como en un consumo accidental que ha pasado desde 2018 a 2023 de un 30% en el que estábamos a casi un 70%. Y a veces, ¿no? Pensamos que es porque el niño tiene su propio teléfono móvil, pero otras veces de la manera más inocente puede estar utilizando cualquier tablet de sus padres, puede estar en casa de un amigo jugando al ordenador y suelen ser enlaces que puede haber, por ejemplo, en un anuncio, en un videojuego, a través de ¿no? Plataformas tan inocentes como pueden llegar a ser YouTube.
eh, entre otros, pero normalmente pues a través de esos anuncios, redes sociales, enlaces que están por ahí sueltos es lo que más les lleva, o incluso la propia curiosidad del niño. A mí a veces me gusta contar que mi hermana, que es mucho más pequeña que yo, de manera lo más inocente del mundo, cuando estaba en quintos, bueno, con 11 o 12 años, buscó la palabra chicos desnudos en Google y si lo miramos, pues claro, directamente nos puede llevar a la pornografía y eso, ¿no? O sea, que puede ser incluso niños buscando de manera inocente cuando se les despierta como esa curiosidad y llevándolos directamente a páginas pornográficas. Claro, porque los niños siento que hay una etapa en la que empiezan a reconocer la sexualidad, les llama la atención, pero no tiene esa connotación negativa, porque no la tienen desarrollada, porque es un niño de 7, 8 años que empieza a entender que es un hombre y que es una mujer, pero no tiene esa, ¿me explico? Malicia, no sé cómo decirlo. Efectivamente, está desde la inocencia pura, por eso lo decía, ¿no? Del niño que se le despierta, pero como curiosidad, ¿no? De, oye, pues yo soy una niña y veo que los niños son distintos o a la inversa, pero no estaría como esta parte de la sexualidad plenamente desarrollada como la entendemos los adultos. Por eso el impacto tan grande que tiene para un niño el de repente ver unas imágenes tan violentas muchas veces, ¿no? Que se les puede llegar a quedar muy grabadas y pueden empezar a desarrollar comportamientos, ¿no? Y conductas muy compulsivas, por ejemplo, a raíz de ver ciertos contenidos. Obviamente las redes sociales han aumentado muchísimo como la adicción a esto en adolescentes, supongo, ¿no? Uh-huh. Sí, sobre todo lo que yo más me encuentro también en consulta es así yendo más a adolescentes o personas que están, ¿no?, en etapa universitaria, es que el hecho de, yo qué sé, tener plataformas que directamente les pueden llevar a vídeos o a enlaces donde pueda haber pornografía es como que les facilita muchísimo el acceso, o incluso en un grupo donde se pueden mandar vídeos o simplemente no. O sea, recuerdo un adolescente que me decía, me he tenido que quitar pues todas las aplicaciones porque el simple hecho de estar viendo de manera, ¿no?, cotidiana TikTok, el propio algoritmo me empieza a enseñar diferentes vídeos que directamente me hacen hacer la asociación y me quiero ir a ver pornografía. Entonces sí, claro que vemos como un aumento, incluso desde que, ¿no?, efectivamente aparece el teléfono móvil en la vida más presente, ¿no?, de los adolescentes, pues cómo se dispara y cómo las redes sociales sobre todo lo que hacen es facilitar ese acceso a contenido sexualizado. Claro. ¿Qué función cumple en el cerebro que se vuelve adictivo? Porque supongo que hay unas personas más propensas a volverse adictas a estas imágenes, ¿no? Y estas Uh-huh. conductas. Uh-huh. ¿Qué pasa en Bueno, el cerebro que lo hace así? o sea, al final lo que vemos en el cerebro es que ocurren diferentes cosas, principalmente lo que más se suele hablar, ¿no?, es del sistema de recompensa. Si nos vamos, ¿vale?, a los adolescentes y a los niños, lo que suele ocurrir es que toda la parte más de la corteza prefrontal, ¿no?, que sería como toda esta parte de nuestro cerebro, es inmadura, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con el control de impulsos, también con la regulación emocional, con diferentes sistemas que pues simplemente vamos desarrollando poquito a poco hasta la edad adulta, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la maduración. O sea, lo destaco porque lo que suele ocurrir con la pornografía es que va directamente al sistema de recompensa, que es un sistema que lo que básicamente segrega es un neurotransmisor, ¿vale?, que se llama dopamina. Y la dopamina es algo bueno, algo que necesitamos todos, ¿vale?, en nuestro día a día. Además, se relaciona incluso con la supervivencia, porque es un neurotransmisor que tiene que ver con el placer y con la gratificación. Entonces, cada vez que hago algo que es bueno, yo segrego dopamina,
como por ejemplo cuando como, cuando bebo agua, cuando tengo relaciones sexuales, ¿no? Y como que esa dopamina lo que hace es como que, oye, pues esto es placentero, me gusta, ¿no? Y lo repito. Problema, mencionándolo con lo anterior que también te decía, la pornografía lo que hace es que hiperactiva, por así decirlo, este sistema. Es como que en lugar de segregar, imagínate, ¿no? Que el cerebro cada vez que quiere darnos una recompensa nos da, yo qué sé, una onza de chocolate. ¿No? Bebo agua y me da una onza de chocolate. Con la pornografía lo que haría es que nos da toda una tableta de chocolate, ¿no? Es como que es una recompensa muy artificial, ¿no? Muy disparada. Entonces, eso por un lado lo que va haciendo es que cada vez quiera más porque es muy placentero y me va generando dependencia y a la vez tolerancia, es decir, ya no me vale una tableta, ahora quiero dos, ¿no? Y entonces quiero contenido más extremo o verlo durante más frecuencia. Y aparte, ¿no? Por lo que te mencionaba antes, lo que puede llegar a controlar todo esto es esa parte más madurativa de la corteza prefrontal, que en el caso de los adolescentes y de los niños no está terminada de hacer. Entonces, es como si constantemente pudiese estar llegando, ¿no? Este impacto, esta dopamina y no pudiésemos controlar, ¿no? Pues en sí lo que es una adicción, ¿no? Es como que no puedo controlarme y que cada vez necesito más, más y más. Y otra cosa que también te destacaría, ¿no? De lo que nos suele pasar es que al final tenemos como una gratificación inmediata. Es decir, yo no tengo que esperar, yo no tengo que esforzarme, yo no tengo que hacer nada para sentir ese placer. Entonces, pues si yo cojo mi teléfono o accedo a través del ordenador a una página pornográfica, instantáneamente voy a tener esa gratificación, ya sea porque estoy aburrido, ya sea porque me estoy sintiendo mal, ya sea porque me ha pasado algo malo y necesito como algo que me distraiga o incluso a veces, ¿no? Hay personas que incluso lo pueden llegar a utilizar desde la diversión, desde, ¿no? Necesito como ese momento de placer, ¿no? O sea, que no tiene que ser para quitarme como algo malo, sino como desde ahí. Claro, el entretenimiento. Uh-huh. Algo que he leído que pasa con redes sociales, simplemente por el hecho de meterte a hacer scrolling en el teléfono, es esto de lo que hablas, dopamina barata. Uh-huh. Porque es instantáneo, porque no te cuesta, porque te mantiene con la atención, porque generas ese placer instantáneo muy rápido y muy fácil, y entonces no nos damos cuenta si tomamos el celular 700 veces al día para generar esto. Y tú piensas que es nada más para ver a ver qué encuentro en Instagram, ¿no? Pero literalmente lo que está pasando en tu cerebro es que sueltas dopamina cada vez que te metes y ves algo que te gusta, le das like, te dan like en algo, ¿no? Efectivamente. Además, a veces se nos olvida que, o sea, más allá incluso de la industria, ¿vale? De la pornografía, si me voy a las propias redes sociales, es como que se nos olvida que siempre detrás de todo esto hay una empresa y al final lo que buscan también es nuestra atención y es como esa competencia de que estemos ahí el máximo tiempo posible. Entonces, pues es que está hecho de tal manera que te atrapa, ¿no? Y que no te das cuenta de que pasas tiempo y es que efectivamente, ¿no? Se te va y además tienes como esa sensación placentera, pero luego terminas y la realidad es que la mayoría de las personas coinciden en que se sienten vacíos, ¿no? Es como una gratificación artificial porque se queda como muy vacía. Sí. ¿Por qué en algunas personas sí se vuelve adictivo y en otras no? Entiendo que antes de los 21 o 24 que se termina de desarrollar la corteza prefrontal, son mucho más propensos. Pero, ¿qué hace a un adolescente o a un adulto joven más propenso a ser más adicto si ya terminó de desarrollarse? Uh-huh. Yo te he puesto ese ejemplo justo, pero bueno, hay más cosas al final, ¿no? Que pueden hacer que una persona tenga adicción, obviamente, pero bueno, o sea, lo que se ve principalmente es que pues hay personas que tienen factores más predisponentes
vamos, que les lleva, ¿no? Como a generar una adicción, ya sea desde una base, por ejemplo, más genética, ya sea también incluso algunas estructuras más de personalidad más concretas, personas más ansiosas, más obsesivas, que se pueden relacionar con la pornografía como una manera de evadirse, o otras que le utilizan al final como un mecanismo de regulación, de autocontrol, o como una habilidad para manejar el estrés. Luego, por supuesto, ¿no? Como los niveles de estrés que tenga esa persona, las experiencias de vida, por supuesto, personas que hayan tenido yo qué sé, un abuso sexual, por ejemplo, ¿no? El cómo también ya su sexualidad se está viendo condicionada, y de qué manera, ¿no? Puede afectar la pornografía ante ese dolor. O la primera exposición, ¿no? A la pornografía, como te comentaba anteriormente, que cuanto más temprano, mayor dificultades puedo presentar, exacto, más propenso. O personas también, ¿no? que tienen familias más conflictivas, o están pasando por algún tipo de dificultad emocional, como forma social. de evadir. Exacto, efectivamente. Entonces, bueno, depende también mucho eso de los propios recursos que ellos tengan, y sobre todo que les estén facilitando, y también, pues, qué idea tienen ellos también en este caso, de esta pornografía, de qué es la pornografía, pero lo mismo, personas que a lo mejor, ¿no? Pueden acabar enganchándose a otro tipo de sustancias que previamente, oye, pues, qué tipo de acercamiento han tenido, si tenían información o no, si lo veían como algo que no pasaba nada, depende de diferentes factores. Claro. ¿Cómo puedes evitar que llegue la pornografía a tus hijos? A ver, quitando el darles un celular a los 8 años, con acceso a redes sociales. Bueno, hay una parte en la que yo intento siempre decir a los padres que también asuman que por mucho control que intenten tener, va a haber cosas que no están en su mano. Sale, pues, no sé. Efectivamente, lo que hablábamos, oye, pues que te vas a casa de un amigo y te enseña un vídeo, o sea, que puede haber muchas cosas que por más que queramos no vamos a poder controlar, y también la importancia de soltar esto. Entonces, para mí, como medidas más preventivas, intento siempre que sea el crear una relación muy cercana con los hijos, para que poquito a poco nosotros también podamos ir hablando de, oye, pues, qué es la pornografía, ¿no? Todo adaptado muy a los niños. Simplemente podemos hablar de, oye, pues que hay contenido en Internet que es bueno y contenido en Internet que es malo, para que si les salta, ¿no? Algún tipo de imagen, que ellos también puedan acudir a nosotros y contárnoslo, ¿no? O si un niño les ha enseñado algo que les ha hecho sentir que es algo desagradable, o que les ha hecho sentir mal, pues crear, ¿no? Como ese espacio donde al final el niño o la niña pueda hablar con nosotros de manera más tranquila, más orgánica, lo más fluido posible, y venir. Luego, por supuesto, explicarles y buscar, vamos, yo siempre intento como que busquen un poquito como ¿cómo decirlo? Como ese pensamiento crítico de, pues al igual que podemos hacer con otro tipo de, yo qué sé, pues con las drogas, con el tabaco, con el alcohol, de desarrollar como ese criterio de, oye, es que a mí esto me han dicho que es malo, entonces prefiero no verlo, prefiero no consumirlo, prefiero no hacer nada que tenga relación con esto, ¿no? O sea, más que prevenir el que no les llegue, es más bien centrarnos en que en caso de que les llegue, oye, pues, ¿qué podemos hacer ante esto? Por supuesto, también una manera de intentar como retrasar lo máximo posible este contacto, pues bueno, tenemos esa parte de controles parentales, de intentar tener también como límites claros de uso de tecnología, tener, ¿no? Pues filtros, ver, oye, hacer una supervisión activa de, oye, pues, ¿qué hacen mis hijos? ¿Qué buscan? ¿Qué no buscan?
a quién siguen o a quién no siguen, qué tipo de contenido están viendo, sin obsesionarnos, ¿no? Y entendiendo según la edad que tengan, oye, cuánto de encima estoy o no estoy. Por supuesto, potenciar al final el tener actividades fuera de todo lo que tenga que ver con el uso de Internet, pues al final también ayudará, ¿no?, a que esos niños no pasen tanto tiempo con pantallas o en sí, ¿no?, en la red. Educar, como decía, sobre esos riesgos que en sí puede tener la pornografía. Y bueno, buscar siempre, sobre todo, ¿no?, como tener un comportamiento digital lo más saludable posible. Claro, mantener abierta la comunicación con los hijos en la medida de lo posible, de acuerdo a su edad, y normalizarlo. Siento que estamos viviendo en un cambio de generación, de que el sexo no se tocaba el tema en tu casa, era prohibido hablar de eso. Arréglatelas como puedas, como sepas, como te dé a entender lo que encuentres, ¿no? Porque se trataba de evadir. Si normalizas, es parte de la vida y que va a llegar, van a tener una relación mucho más sana, ¿no? Sí, o sea, efectivamente, no es irnos de un extremo al otro, ¿verdad? Es al final el que, por ejemplo, si yo lo hago muy tabú, si yo lo oculto, si cambio la televisión cuando sale un beso incluso o una escena donde se está manteniendo, ¿no? O sea, o si ve que hay como un componente más sexualizado y lo empiezo a hacer como algo prohibido o algo que está mal, lo que se ha visto es que eso puede potenciar muchísimo más, ¿no? El que, exacto, esta curiosidad, voy a ver qué es esto que papá o mamá no me dejan ver, ¿no? Y todo también como desde ese ocultismo y desde la culpa, la vergüenza, el rechazo, incluso, ¿no?, de estoy haciendo algo como que a priori es prohibido y que parece que es guay, pero luego me deja con todas esas sensaciones de malestar y no puedo acudir además a ellos porque, claro, es como que está mal visto. Entonces, sí, exacto. Entonces, sí, el hablar poquito a poco con ellos, ¿no?, adaptado mucho a su edad y naturalizándolo desde que son pequeños y aprovechando cosas también muy cotidianas del día a día, noticias, cosas que salen, que nos pueden ayudar también como para ver qué saben ellos, ¿no? Además, que a muchos padres les pasa eso pero ¿yo cómo lo hago, no? Y es como, pues, de manera natural en casa y preguntar a ver qué saben. Que a veces también igual nos adelantamos y demás. Sí, y el niño ni se lo está cuestionando. Efectivamente. Bárbara, ¿de qué se trata el libro? ¿Por qué no? Pues el libro ¿Por qué no?, que es un libro escrito por Alejandro Villena, que es un sexólogo de aquí de España que ha hablado muchísimo sobre pornografía. Es un libro que principalmente lo que aborda es la problemática de la pornografía en sí, desde una perspectiva que lo que busca es la prevención, que es un poquito lo que estamos hablando, y también la educación, ¿no? Es como que ofrece herramientas tanto a padres como a los educadores, porque también pues está esa parte de esa educación sexual, de buscar también, ¿no?, cómo abordo esto en las aulas, porque luego una de las grandes realidades también es que pues los niños pasan muchísimo tiempo, ¿no?, en la escuela, en el instituto, entonces como él también ofrece como herramientas para esos educadores que a veces no saben muy bien cómo abordar ciertos temas. Y entonces lo que nos ayuda sobre todo es como a entender, oye, pues los efectos negativos que tiene la pornografía. Se llama ¿por qué no? Porque al final son como esos motivos de, oye, pues ¿por qué no ver pornografía? Y sobre todo, pues lo que busca es como fomentar un enfoque muy consciente y reflexivo sobre el uso tanto de redes sociales, internet y la importancia que debemos darle a esa educación sexual sana. Claro. Platícanos dónde te pueden contactar o encontrar las personas. Sé que vives en España, pero das consultas online.
Sí, bueno, lo que he dicho, justo hoy además estoy aquí físicamente en la consulta presencial, pero también trabajo online. Me pueden contactar a través del correo electrónico, que si no luego lo podemos dejar por ahí, pero es B de Bárbara, Ruiz, psicología, @gmail.com. A través de redes sociales. No soy la persona más activa del mundo, pero sí que estoy bastante presente, contesto, leo y a veces comparto cosas, que la cuenta es @sersintiendo. En LinkedIn, poniendo mi nombre tal cual, ¿no? Y por ahí me podrían encontrar. Perfecto. Si alguien nos está escuchando y tiene hijos preadolescentes o adolescentes antes de los 24 o 25 años y está notando un comportamiento así, o que el niño o la niña pasa encerrado muchísimo tiempo en su cuarto, o ya tienen un celular y viven pegados al celular, más allá de normalizarlo y decir, es que son adolescentes, de verdad es planear juntarte con un experto, con una experta que te pueda guiar a crear un vínculo otra vez, si no lo tienes, de comunicación, de confianza, de apertura del tema. ¿Verdad? Hay que recalcar la importancia que está teniendo, por supuesto, las redes sociales, pero el acceso a Internet y a que no estamos sabiendo qué están viendo los celulares y el impacto que tiene en autoestima, en salud mental, en desarrollo. Eso se arrastra para siempre. Entonces, si necesitan ayuda de algún experto y no saben cómo abordar el tema, porque luego muchas veces siento que pasa el voy a invadir su privacidad y tampoco quiero llegar a ese pleito porque ya me ha pasado. Entiendo esta parte de la invasión de la privacidad, pero si vive en tu casa, si eres tú el adulto, si eres tú el papá, la mamá o el tutor, cuidador principal de una persona que no vive sola y que depende de ti. Entonces, con estas dos herramientas te estoy tratando de ayudar. Vayan con expertos que sepan del tema. Nunca es tarde para tratar de abordar un tema mucho más profundo de sexualidad, de educación sexual sobre todo. A lo mejor nunca hemos hablado con los niños de esto y tienen 18, 19 años. ¿Qué crees que está viendo en el celular? ¿No? Es inevitable, es parte de la vida, es normal, no hay que satanizarlo y realmente romper el paradigma de decir, no voy a hablar del tema para no despertarle la curiosidad. La curiosidad ya está, naces con ella, eres un ser humano. Normaliza hablar del tema, ¿no? Totalmente de acuerdo, María. Para mil gracias por tu tiempo. Dejo tus datos por escrito en el post del episodio y muchísimas gracias. Te mando un abrazo. A vosotros, otro.